Tiene como título Muros y Libertades. Se trata de un conversatorio que, como les dije anteriormente, va a ser liderado por Sergio Sarmiento, presidente de Caminos de la Libertad, y el señor embajador de la República Alemana en Panamá, Hermann Josef Sossen. Voy a permitirme leer parte del currículum de ambos. El señor Hermann Josef Sossen es, como les dije, embajador de la República Alemana en Panamá. Tiene estudios en romanística, musicología y economía nacional. Ha ocupado diversos cargos en el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores y en las embajadas alemanas en Bogotá, Kuala Lumpur, Nueva Delhi, Viena y Yakarta. Fue embajador para Política Internacional del Medio Ambiente y Asuntos Biopolíticos. Fue ministro de la Embajada Alemana en Brasilia y embajador de Alemania en Islandia. Sergio Sarmiento es presidente de Caminos de la Libertad y miembro de la Junta Honorífica de Relial. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en el Colegio Madrid, la principal escuela del exilio español republicano en México. Concluyó la instrucción media en 1971 en la Preparatoria Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como estudiante externo preparó y aprobó en 1973 los exámenes de la Universidad de Londres para el certificado de enseñanza media del Reino Unido. En 1976 obtuvo la licenciatura Bachelor of Arts con honores en Filosofía y Lingüística de la Universidad York de Toronto, en Canadá. Bienvenidos. Muy buenas tardes, gracias por aguantar hasta el final. Siempre, cuando me dijeron que iba yo a venir aquí a Panamá para asistir a esta reunión, me dijeron que tenemos dos noticias, una buena y una mala. La buena es que vas a estar con tus amigos liberales, vas a estar en Panamá, te diviertes mucho, es un excelente país, vas a echarle un vistazo al canal de Panamá, vas a poder escribir sobre el canal de Panamá. Después de la licenciatura tuve todavía una vida prolongada, no crean que acabo de salir de la universidad por la biografía que leyeron. Pero hay una mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia?, pregunté. Te toca cerrar después de 2 días muy pesados, y bueno, eso me dio un poco de miedo porque pensé, a lo mejor me ocurre lo que me pasó una vez, que estaba yo haciendo una presentación también tarde, ya con calor, y empecé a hablar y se me durmió una persona. Pero eso no me preocupó, el problema es que empezó a roncar muy fuerte. Y yo, bueno, pues pensé que no tenía ningún problema el asunto, entonces pensé que le decía yo al señor de junto, oiga, se me queda bien, me dice yo, sí, usted no podría despertar al señor de junto, al señor Sears, y me dice, ¿y yo por qué? ¿Usted lo durmió? Despiértelo usted. Yo espero que no durmamos a nadie, señor embajador, eso es lo primero. Si alguien se duerme, por favor, les pido que no ronquen, porque luego ya sabe usted cómo es este asunto. Tan fuerte que los demás se despiertan. Eso es, sí, eso es. No ronquen tan fuerte que los demás se puedan despertar. Yo creo que estamos a 25 años, un poquito más, estamos a 25 años de la caída del muro de Berlín, pero la caída del muro de Berlín no fue nada más ese acontecimiento, no fue el hecho de que la gente se agolpó en las puertas y pidió salir, y los guardias no supieron qué hacer después del anuncio que se había hecho de que ya se iban a dar visas para viajar al exterior, y que hubo un momento de parálisis. Pasaron muchas cosas en los siguientes días. Hoy se cumplen también 25 años de la primera manifestación de la Revolución de Terciopelo de Checoslovaquia, hoy precisamente. ¿Qué pasó hace 25 años? Vivimos momentos históricos. Y yo creo que todos recordamos dónde nos encontrábamos, los que somos suficientemente viejos para eso. Hay aquí algunos que seguramente no lo recordarán. Yo me acuerdo dónde estaba. Yo en lo personal estaba en Moscú. Estaba en Moscú, veía las imágenes por la televisión, yo no entiendo ruso, y realmente sabía que algo estaba pasando, sabía que era algo importante, pero no alcanzaba a entender la importancia de lo que estaba pasando.
un año después con la reunificación de Alemania, estaba en Frankfurt y Frankfurt no alcanzaba a entender cuánto le iba a costar la reunificación de Alemania. De alguna forma fui un pequeño testigo transversal de lo que estaba ocurriendo en Alemania, que no era una cosa que iba a afectar nada más a Alemania, porque no olvidemos que efectivamente hubo la caída del muro de Berlín. Hungría había empezado un poco antes. Vale la pena señalar que los primeros germano-orientales que buscaban salir de Alemania Oriental iban a Hungría porque Hungría ya había liberado las fronteras. Y fue después que empezaron a atravesar ya las puertas del muro de Berlín. El mundo cambió. Pero yo tengo miedo de que a 25 años de distancia, a 25 años de, como señaló Birgit Lamm, Francis Fukuyama dijo que la historia había terminado, me doy cuenta de que la historia tiene una forma de regresar. Y hoy vemos los intentos por reconstruir el viejo sueño socialista, el viejo sueño comunista, en países como los que tenemos aquí en Latinoamérica. Hemos escuchado el caso de, por supuesto, de Venezuela. La idea de que nada más Cuba y Corea del Norte son los únicos vestigios fósiles de un sistema que ya está acabado, esa idea es falsa, y Francis Fukuyama claramente estuvo equivocado. ¿Cuál es nuestra función? En primer lugar, recordar. Yo sé que es una frase muy dicha y se ha convertido en lugar común, pero aquellos que no recuerdan la historia están condenados a repetirla. Es la frase de Jorge Santayana. Y creo que es muy importante, en primer lugar, recordar en dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué hicimos y, por supuesto, qué podemos hacer para evitar que la humanidad o una parte de la humanidad sea nuevamente esclavizada por regímenes autoritarios. Embajador Hermann Sausen, yo quisiera empezar por preguntarle dónde estaba usted. Sí, la pregunta, ¿no? De estos días. Yo estaba trabajando en Bonn, sí, la sede antigua del gobierno alemán, trabajando en la sección para Asia Oriental y Pacífico, tratando asuntos como los Khmer Rouge de Camboya, Vietnam, también los países ASEAN del otro lado, y una situación sí, bien interesante en aquellos tiempos, y también el estado de Birma, como se llama, que se llamó Birmania aquí en aquellos tiempos, y después lo llamaron Myanmar. Y yo me recuerdo del viaje que hice en 1990 a Birmania, o a Myanmar, como sí, yo creo que acabaron de renombrarlo. Y hoy en día vemos un Myanmar diferente, también vemos un Vietnam diferente, vemos un Camboya diferente. Entonces, sí, el viento de la libertad también llegó a aquellos países, no, digamos, no enteramente, pero hay cambios importantes. Entonces, también con este campo de trabajo que yo tuve en aquel tiempo, sí, se nota el progreso de la historia y no el fin de la historia. Y yo estaba, sí, trabajando en la noche todavía, y vi un poquito después la televisión y no creía que sería posible. Sí, yo creía siempre que habría una unidad alemana un día, si no por razones políticas, pero como yo soy economista, yo siempre creía en la caída del sistema económico. Y como it's the economy, stupid, yo siempre pensaba que algún día sí, eso tendría que pasar, y que eso también implicaría una liberación política. Ok, eso era la situación. Entonces, después yo tuve varias experiencias, por ejemplo, en Austria, donde yo serví entre 97 y 2001,
y fui al lugar donde pasaron los alemanes orientales en aquel tiempo y yo olvidé de traer mi pedacito de alambrada de espinos, ¿no? Es el muro más globalizado de la historia, hay un pedazo en todo país del mundo. Sí, no, pero del alambre, no de piedras del muro, ¿no? Y ellos me regalaron un pedacito donde cortaron los ministros de Relaciones Exteriores de Hungría y Austria, Mock y Gyula Horn, el 27 de junio de 89, la cortina de hierro. Ya los húngaros ya habían abierto antes, pero eso era digamos, un acto simbólico. Y después, ustedes saben la historia de la fuga de los alemanes orientales, que también en Austria causaron problemas, ¿no? Porque los austríacos no estaban preparados para esta ola de refugiados, y como país neutral también y muy cerca a Alemania, al otro lado tuvieron que tomar una decisión: qué hacemos con ellos. Y ellos los recibieron muy bien y alcanzaron pasar los refugiados a Alemania Occidental. Y 10 años después, en 1999, hubo una fiesta en Viena, en la embajada de Hungría, y conmemoraron este evento. Y de este tiempo yo tengo este pedacito de la Alhambra de espino, ¿no? De púas, como se dice. Yo hace un par de años en Caminos de la Libertad, que es la organización que presido en México, en donde además de hacer discusiones sobre el tema de la libertad, de hacer concursos de ensayos, concursos artísticos, tomé junto con Berta Pantoja, que aquí se encuentra, y a Ricardo Salinas, que es el dueño de la empresa que nos financia, una decisión un poco perversa. Decidí entregar el premio de Una Vida por la Libertad, el máximo galardón que tenemos, que se lo hemos dado a Václav Klaus, a Mario Vargas Llosa. Decidimos dárselo a un comunista, a Mikhail Gorbachev. Y la razón fue porque yo tenía el deseo perverso de tratar de averiguar si Gorbachev sabía lo que estaba haciendo o si se dejó llevar simple y sencillamente por las circunstancias. Y la entrevista que tuve con Gorbachev fue muy interesante. Él, por supuesto, me dijo desde el principio que sí, que él era comunista y que él creía en tener un comunismo con rostro humano. Recordé las palabras de Alexander Dubček en un momento determinado. Pero también me dijo algo que me resultó muy interesante. Me dijo, cuando empezó a socavarse la cortina de hierro, cuando empezaron a socavarse las restricciones a la migración en Hungría y en Alemania Oriental, el gobierno de Alemania Oriental se aproximó a nosotros y buscó guía y apoyo para impedir que la gente siguiera saliendo. Y yo lo que les dije fue, creo que era Erich Honecker todavía, el secretario general del entonces Partido Socialista Unificado, se llamaba, hoy Die Linke, porque sigue existiendo. Es como si el partido nazi siguiera existiendo en Alemania, pero bueno, todavía sigue existiendo el viejo Partido Comunista. Y lo que me dice Gorbachev, o lo que me dijo Gorbachev hace 2 o 3 años, era: yo tomé la decisión de que nosotros no íbamos a intervenir, nosotros no íbamos a mandar nuevamente nuestros tanques. Y eso es algo que la gente no ha visto, me dijo, porque si nosotros hubiéramos querido intervenir, lo hubiéramos hecho y todo el mundo lo hubiera aceptado, inclusive Estados Unidos lo hubieran aceptado, porque era parte del acuerdo que se había establecido en su momento. Lo que usted nos dice, señor embajador, es que usted como economista sabía que tarde o temprano tenían que confluir los dos sistemas. La discrepancia en nivel de vida era abismal. ¿Ha valido la pena el esfuerzo? ¿Ha valido la pena para los alemanes el subsidio a Alemania Oriental? Hay quien sigue diciendo que esto fue un desperdicio de recursos, que se hizo mal, que no se debió haber puesto el marco a nivel de 1 a 1. ¿Qué opina usted como economista y como embajador?
Ja, primero quisiera también destacar el rol de Gorbachev en el proceso, porque de un lado había una revolución pacífica del lado de los disidentes y de los que manifestaron en las calles de Alemania Oriental, pero una disciplina de ellos para no ejercer violencia, pero al otro lado, si hubiese sido la situación diferente con la Unión Soviética y si hubiesen dado un respaldo al régimen de Alemania Oriental en aquellos tiempos tan complicados, sí, había el riesgo de una conflagración y de muchas vidas perdidas y también del fracaso de la revolución. Entonces, el lado pacífico de los que manifestaron y también la decisión de Gorbachev eran decisivas, ¿no? para sí, el éxito de la revolución pacífica. Y yo creo que sí, la política de Gorbachev también tenía que ver con el reconocimiento también por el servicio secreto de la Unión Soviética que el comunismo ya no podía superar o lograr los resultados que ellos querían, ¿no? Porque por mucho tiempo habían querido superar al Occidente en el campo económico, en el campo de armamento, y no sé qué, y un paso decisivo fue también el armamento de cohetes a medio alcance y no sé qué, con muchas consecuencias en el movimiento de paz en Alemania. No lograron en todos estos campos superar al Occidente y en aquel tiempo, cuando Gorbachev vino al poder, había un estudio del KGB sobre lo que estaba pasando y que solamente una apertura y una reforma sería capaz de dejar a Rusia y a la Unión Soviética una oportunidad de quedar como una potencia mayor, pero con el comunismo se acabaría más y más. Y eso era también importante para entender el proceso de glasnost y perestroika. En cuanto a las transferencias del Occidente al Oriente de Alemania, por ejemplo, financiados por el llamado SOLI o Solidaritätszuschlag. Fondo de Solidaridad. Es un impuesto adicional inicialmente de 7.5%, yo creo, sobre todos los ingresos, y ahora son todavía 5.5%, que no es nada. Y es un impuesto especial para transferencia y no solamente lo pagan los occidentales, pero también los que ganan en Alemania Oriental. Entonces, claro que ellos siempre contribuyeran menos porque los ingresos eran más bajos, pero es un esfuerzo conjunto de los que puedan contribuir con los impuestos. Y el otro lado fue la contribución también por los sistemas de seguridad social, porque todos los jubilados de la llamada República Democrática Alemana de Alemania Oriental ingresaron al sistema de seguridad social de nosotros y nunca habían contribuido nada para este sistema. Entonces todos los que pagaron en este sistema, los occidentales, tuvieron que pagar también para los orientales, y eso también era una contribución muy importante. En aquellos tiempos del inicio de la década, yo recuerdo que un amigo de estudios que había trabajado con un banco japonés y después fundó su propia empresa en Bonn, me contó un día cuando yo regresé de vacaciones de India, porque yo fui a India en 90 para la embajada en Nueva Delhi. Me contó, es tan difícil en esos momentos, yo estoy estableciendo mi negocio
y no sabes cuánto tiempo yo necesito para lograr una conexión para mi telefax y todo lo que necesito urgentemente, porque todos están trabajando al lado oriental. Y toda la inversión en infraestructura, en las comunicaciones, en cables, pero también claro que en la construcción de autopistas y la reconstrucción de ciudades. Entonces, en todos los campos había un esfuerzo enorme para realizar este despegue oriental que canciller Kohl había prometido. Y sí, al final uno tiene que decir que Alemania tuvo dos milagros económicos. Uno se conoce mundialmente y se habla, pero el otro ni siquiera en Alemania muchos hablan de eso. Y si se comparan las cifras de crecimiento por un tiempo comparable, ¿no?, de 25 años de la República Federal de Alemania después de la guerra, digamos, yo creo que es de 59 hasta 84. Algunos investigadores de la KfW hicieron la comparación. Con el desarrollo de la RDA después de la unificación, también en 25 años, y a precios comparables, a precios fijos de 2013, ¿no?, para tener una base común, se nota que hay una duplicación del Producto Interno Bruto. En este lapso, en ambas partes, en Alemania Occidental después de la guerra y en Alemania Oriental también. Entonces hay, digamos, procesos similares, aunque la situación era diferente, ¿no? Pero algunas paralelas sí hay. Nosotros en el Occidente, después de la Guerra Mundial, tuvimos el Marshall Plan, la ayuda por los Estados Unidos, que era abierta para todos los estados, pero los orientales no pudieron aceptarlo porque la Unión Soviética no lo quería. Y la Unión Soviética continuaba en Alemania Oriental con el desmontaje de industrias, mientras que en Alemania Occidental tuvimos este apoyo americano. Y se puede comparar un poquito con lo que hicimos nosotros después de la unificación con las transferencias a Alemania Oriental y con el enorme programa de construcción de infraestructuras y de ayudas para todos los inhabitantes para modernizar sus casas, para tener más eficiencia energética, para construir nuevos techos en casas dilapidadas, para renovar y restaurar los centros antiguos de tantas bellas ciudades de Alemania Oriental como Wittenberg o como Görlitz, que son bellezas hoy en día. En Alemania en Alemania Oriental había una posición del régimen diferente a, por ejemplo, Polonia. Polonia siempre cuidaba su historia, sus monumentos históricos por nacionalismo. También en el tiempo del comunismo restauraron la ciudad de Varsovia y hasta que también mandaron gente a Alemania Occidental para restaurar palacios en nuestro país porque tuvieron tanta experiencia. Pero en Alemania Oriental era diferente porque ellos querían una ruptura histórica, querían demostrar que esto es un Estado nuevo, no querían tener que ver con el pasado nacionalsocialista, que ellos siempre llaman fascista porque no quieren que el término socialista sea parte de la descalificación. Sí. Y entonces querían esta separación de la historia y también hasta cierto punto lo hicieron en la manera como trataron los monumentos históricos.
en las ciudades. Y la dilapidación de Wittenberg es un ejemplo. Por eso, si tú vas a Wittenberg y ves las fotografías de las casas de Lucas Cranach, algo precioso de la historia, y ves que existe hoy, se puede notar la diferencia. Eso también era política, digamos, decidida del gobierno de la República Democrática Alemana. En algunos casos, como en Dresden con la ópera y el palacio, lo hicieron un poquito, pero en general quisieron, terminar con eso, como con el Palacio en Berlín, que ahora nosotros estamos reconstruyendo en el centro para completar este conjunto de la isla de museos y el domo en el centro de Berlín. Entonces, sumando todo eso, yo diría que sí, había un esfuerzo enorme sí, la cifra es de 1.8 millones de euros, ¿no? en términos netos, 1.8 billones de euros. Un billón, 1.8 billón, yo no sé cómo es. Billones en español, billones, sí. trillion en inglés. Trillion en inglés, 1.8 trillion. Y eso es, es algo enorme, y todavía estamos continuando con este programa, y hay una discusión sobre la continuación del SOLI en Alemania, y si todavía tenemos que tener este impuesto especial. Pero sumando, era un éxito enorme. Logramos un segundo milagro económico. Y para no hablar de los milagros políticos, tenemos una canciller de Alemania Oriental, tenemos un presidente de Alemania Oriental, entonces eso muestra también, es simbólico también para la inclusión política de todos los alemanes orientales, que pasó de una vez en 1990 ya, y continúa así. Bueno, el hecho está en que, de forma sorprendente, una situación, un proceso que empezó en 1989, que se fue dando poco a poco, primero en Hungría, posteriormente en Alemania Oriental. Todavía fue en 89, si no mal recuerdo, el famoso beso de Mikhail Gorbachev a Erich Honecker, un beso muy cariñoso en la boca, resultó pues un beso de despedida. Lo sorprendente es que 2 años después se desplomaba la propia Unión Soviética, hubo un levantamiento de grupos militares comunistas, conservadores en la Unión Soviética, detuvieron a Mikhail Gorbachev, lo recluyeron en su dacha. Curiosamente, el que enfrentó a este levantamiento fue el presidente de Rusia en ese entonces, no de la Unión Soviética, Boris Yeltsin, y para diciembre de 1991 se desplomaba la Unión Soviética, ese nuevo imperio ruso que había sido forjado a partir de los años 20 por Lenin y por Stalin, y que se nos había dicho que iba a ser el Estado que iba a acabar con todos los estados y que iba a abrir las puertas a la utopía comunista. Esa es la historia, y ahora también hay que ver hacia el futuro. Y digo que hay que ver hacia el futuro porque nos han dicho muchas veces que Cuba y Corea del Norte eran los únicos fósiles, los únicos vestigios del viejo régimen, pero estamos viendo en lugares como Venezuela que se mantiene esta ideología marxista, aunque se trate de disfrazar de una ideología de socialismo del siglo XXI. Estamos viendo toda una serie de intentos por restablecer regímenes autoritarios. Y yo creo que en ese sentido los regímenes autoritarios de izquierda o de derecha suelen ser muy similares. No hay tanta diferencia a veces entre el nacionalsocialismo y el comunismo en este sentido. Y en mi propio país, en México, los riesgos también están ahí. Hoy México durante un tiempo fue presentado como el nuevo ejemplo de América Latina, y ciertamente todavía estamos en buenas condiciones. Pero desde que llegué aquí, por alguna razón, no ha habido uno de ustedes que no se me haya acercado o para preguntarme qué está pasando, qué pasa con los muchachos de Ayotzinapa, qué está sucediendo. Y en este sentido, porque esta presentación es sobre muros, no sobre el muro,
sobre muros y sobre libertades, déjenme decirles que también tengo gran preocupación por mi México. ¿Por qué? En primer lugar, porque lo que algunos están presentando como un crimen de Estado es para mí un crimen de falta de Estado. Un Estado que no puede cumplir con sus funciones básicas, la función de garantizar la seguridad. Y por supuesto, estoy muy triste, lamento con todo el corazón la muerte de los 43 de Ayotzinapa. ¿Y por qué digo muerte? Porque no hay ninguna duda de que han sido ejecutados. Como lamento la muerte de los 72 de San Fernando, como lamento la muerte de los 15 de Villas de Salvarcar, como lamento la muerte de los 22 de Tlatlaya, como lamento la muerte de 23,000 personas en el 2013, todavía no terminamos el 2014, como lamento el hecho de que el Estado mexicano parece haber perdido el sentido de lo que debe ser su función principal, que es garantizar la seguridad de todos nosotros. Todos sabemos que en México, ¿y por qué hablo de muros en el caso de México? Bueno, porque en este momento podemos ver una situación también de que México pierda la gobernabilidad, y esto tendría un impacto muy importante en toda América Latina y yo diría en Norteamérica también, y tenemos que estar conscientes. La escuela de Ayotzinapa no es una escuela normal. La escuela de Ayotzinapa es una escuela, ya no diría yo solamente marxista. Yo me eduqué en una escuela marxista, en la Escuela del Exilio Español en México. Pues, aprendía uno los dogmas del marxismo, como aprende uno los dogmas de San Ignacio de Loyola con los jesuitas, y con los maristas aprende uno otros dogmas. Eso no es lo que me preocupa, porque lo que se enseña en Ayotzinapa es la revolución violenta. Si entra uno a Ayotzinapa, lo primero que surge es que en lugar de tener banderas mexicanas, hay banderas rojas con la hoz y el martillo. Hay retratos del Che Guevara, hay retratos de Emiliano Zapata, sería el único mexicano, hay retratos de Fidel Castro. No han puesto todavía a Hugo Chávez, pero creo que ningún pajarito se los ha comunicado todavía, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. ¿Qué pasó en Iguala? Yo en un principio no lo entendía, y perdón por la digresión, señor embajador, pero es de alguna forma una respuesta a una pregunta que, no sé, por lo menos 10 de aquí me han hecho. ¿Qué pasó en Iguala? En principio, un grupo de aproximadamente unos 50 muchachos, estudiantes de primer año, como novatada, ellos están en una escuela que se llama Ayotzinapa, que está a 15 minutos de una ciudad que se llama Chilpancingo. Están acostumbrados a bajar sobre Chilpancingo y aterrorizar la ciudad de Chilpancingo, pedir dinero, hacer pintas, hacer bloqueos, tomar las casetas de la autopista, cobrarle dinero a los automovilistas, robar camiones, usarlos para sus movilizaciones y pedir dinero para su escuela. Son muchachos que tienen el subsidio para la escuela, pero además que reciben becas en efectivo cada uno y los alimentos que consumen. Es una escuela en la que se prepara maestros rurales, pero es una escuela en la que se tiene una manutención completa. Entonces, es la forma en que ellos han conseguido dinero tradicionalmente. Tradicionalmente también se les daban plazas universitarias, plazas magisteriales. ¿Qué significa esto? Puestos de trabajo como maestros, aunque no pasaran ningún examen. ¿Cómo se hacía esto? Porque en México es curioso, la izquierda se opone a las privatizaciones, pero ha privatizado los puestos de maestro, y entonces el sindicato es el dueño de los puestos de maestro. Esto cambió con una de las reformas de Peña Nieto. Se determinó que era obligatorio que todos los maestros pasaran exámenes y que para entrar a trabajar como maestro se pasara a un concurso de oposición. Esto, por supuesto, es inaceptable para los dueños de las plazas de educación pública de nuestro país. Bueno, ¿y qué pasó? El comité pues es un comité de lucha, es un grupo que nadie sabe exactamente quiénes son. Decidió que los maestros, los alumnos de primer año tenían que ir a Iguala. Se les ordenó que se quitaran los tenis, son muchachos, usan jeans y zapatillas tenis, no sé cómo les llamen aquí en Panamá o en el resto de América Latina, nosotros les llamamos tenis, en España les llaman zapatillas. ¿Por qué? Porque para poder sacar dinero, si van con guaraches, con sandalias indígenas, hay mejores posibilidades de sacar dinero.
Los mandaron con instrucciones de reventar un evento, un festejo de la primera dama de Iguala, la esposa del presidente municipal, una mujer que tiene familiares en el crimen organizado, y el mismo esposo es un hombre muy poderoso que también aparentemente tiene vínculos con el crimen organizado. Dio la instrucción el presidente municipal, por lo que sabemos, porque se fueron los muchachos, robaron autobuses en Chilpancingo y con ello se fueron 3 horas hacia Iguala, otra ciudad en la que en realidad no tienen presencia. ¿Por qué fueron? Ellos dicen que iban a buscar dinero, a botear, así le llaman, porque llevan botes y piden dinero a los ciudadanos, y que iban después a las manifestaciones del 2 de octubre. El 2 de octubre es la conmemoración de la matanza de Tlatelolco que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968. El problema para creer eso es que Chilpancingo, donde siempre botean, está a 15 minutos. Iguala está a 3 horas y media. Entonces no se entiende por qué los mandaron hasta allá. Segundo, los festejos del 2 de octubre faltaba una semana para que tuvieran lugar. Entonces, ¿qué iban a hacer durante esa semana? ¿Hacer turismo en la Ciudad de México? Lo considero poco probable. Lo que nos dicen es que llegaron con instrucciones de reventar el evento de la señora. Y bueno, llegan ahí, el presidente municipal da órdenes de que se les detenga. Al parecer llega la policía, les tiran piedras, los policías responden con balas. Matan ahí a 2. Se llevan a 44. A uno que fue el que más estuvo cuestionándolos, protestando, lo mataron y lo desollaron. Lo dejaron muerto al día siguiente. Los otros se los llevaron, se los entregaron al crimen organizado, a una banda. Y lo curioso del caso, que yo nunca entendí en un principio, era por qué al crimen organizado y por qué el crimen organizado los mató y los quemó. Eso es lo que yo no entendía. Las organizaciones criminales son negocios y no toman medidas para perjudicar su negocio. Esa medida les iba a llenar de policías federales y de soldados. ¿Qué pasó entonces? Bueno, resulta que los propios señores que los mataron, los de Guerreros Unidos, que es una banda criminal, dicen, es que venían junto con otros miembros de otra banda criminal que es nuestra rival. Y entonces no les podíamos dejar que tomaran el territorio. Y evidentemente Guerreros Unidos tenía un acuerdo con el presidente municipal de Iguala. Así empezó la tragedia. O más bien la tragedia empezó con un triunfo de la guerra contra el narco. El gobierno en 2011 mató a Héctor Beltrán Leiva, líder del cártel de los Beltrán Leiva que controlaba Guerrero. Se presentó esto como el gran triunfo, porque además detuvieron a otros y mataron a otros capos de este cártel. El gran triunfo fue presentado por el entonces presidente Felipe Calderón como el gran triunfo de la guerra contra el narco. ¿Y qué pasó? ¿Bajó el narcotráfico? No. ¿Desaparecieron las bandas? No. Surgieron nuevas bandas más jóvenes y más peligrosas. Los Rojos y Guerreros Unidos, las dos, surgen de este gran triunfo de la guerra contra el narcotráfico. Y por supuesto, como son más jóvenes y tienen la vida menos establecida, Héctor Beltrán Leiva tenía ya 50 años, ya tenía la vida hecha, ya era rico, sus 5 esposas estaban muy bien acomodadas, no tenía problemas. Los jóvenes de Guerreros Unidos y de los Rojos, en cambio, tenían que dominar todavía su territorio. Por eso estamos viendo esa guerra, por eso estamos viendo lo que estamos viendo. Fundamentalmente es producto de los triunfos de la guerra contra el narco. Pero yo lamento y por supuesto repudio la muerte de los 43 de Ayotzinapa, pero no cierro los ojos a los grupos políticos que están buscando aprovechar la muerte de estos 43 muchachos para sus propósitos políticos. No están pidiendo justicia. Curiosamente, el gobierno mexicano ya demostró que cuando quiere hacer justicia lo logra. Ya detuvieron a todos, ya detuvieron al presidente municipal, cosa que evidentemente no sabía la diputada alemana que estuvo aquí ayer. Detuvieron al presidente municipal, detuvieron a la esposa del presidente municipal, detuvieron a todos los policías que los llevaron a los muchachos y han detenido a 20 y tantos miembros del grupo de Guerreros Unidos. Si lo que se pidiera es justicia, estaría resuelto el crimen, pero no se pide justicia.
Se pide, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y se pide la renuncia del presidente Peña Nieto, se pide la renuncia del procurador de la República. Yo no soy ni amigo de Peña Nieto, ni le tengo cariño, ni voté por el PRI. Pero sí creo en la democracia. Y además no cierro los ojos a lo que están buscando. Pidieron la renuncia del gobernador de Guerrero, la lograron. Están buscando la renuncia del presidente de la República, pero no les interesa la justicia. ¿Por qué piden que se devuelvan vivos a estos muchachos? Porque la idea es decir, el gobierno ha fracasado si no cumple funciones de redentor y resucita a estos muchachos. ¿Por qué pedir lo imposible? Para poder exigir el derrocamiento del Estado. El Estado mexicano ha sido un gran fracaso, pero si algo me dice la experiencia es que quitar el poder en un Estado, aún con dificultades, puede resultar peor porque la naturaleza en la política aborrece el vacío. ¿Por qué traigo esto a colación? En primer lugar, porque todo el mundo me lo ha preguntado. En segundo, porque tengo miedo a nuevos muros. Porque tengo miedo a que en esta turbulencia política que estamos viviendo en México, en estos momentos, podamos ver la excusa para que surjan nuevos regímenes autoritarios. Y perdón que lo diga, veo la tristeza de quienes están sufriendo la situación en Venezuela, o la situación en Bolivia, o la situación en Ecuador. Yo no quiero eso para mi México, no quiero eso para mi Latinoamérica, no quiero eso para nadie. Es el momento de empezar a pensar no solamente en los muros que cayeron hace 25 años, en la revolución de terciopelo que empezó hoy hace 25 años, en la caída del muro de Berlín del 9 de noviembre de 1989. Es importante también que recordemos que otro 9 de noviembre vimos la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos en Alemania, y no podemos olvidar que la democracia quizás no sea perfecta, pero es la única forma que tenemos para tratar de gobernarnos de una manera razonable y con reglas más o menos claras. Se trata de hablar de muros, se trata de hablar de libertades. Estamos abiertos a preguntas de todos sobre Alemania, sobre México, sobre lo que ustedes quieran. Empezamos con Sirs. El micrófono para el señor Pierpoint. Una pregunta para el embajador. Me pregunto, 25 años después, la caída del muro, y como bien hemos dicho de que no se detuvo la historia, Fukuyama, ya lo hemos hablado bastante, pero veo cómo hay un resurgimiento del partido de Alemania Oriental en Alemania Oriental. Usted mencionó que hubo una duplicación del Producto Bruto. Debiera haber por lo menos una comprensión de que se ha mejorado la situación en la antigua Alemania Oriental. ¿Cómo explica esa situación? ¿Cuál es la perspectiva? Como bien dijo, hay una primer ministra que fue de Alemania Oriental, así que eso debiera mostrarle a esos antiguos residentes de ese régimen, y regreso a sus palabras, que estamos viendo tal vez nuevos muros en el lugar donde cayó el muro hace 25 años. Es una pregunta bien interesante. Primero, el milagro económico de Alemania Oriental también, todavía estamos un poquito atrás del desarrollo del Occidente, ¿no? Hay una diferencia, ¿no? Pero hay diferencias que son mayores en otros estados del G7. Entre Alemania Oriental y Occidental no hay mayores diferencias que en cualquier otro estado industrializado o de desarrollo alto. Eso es la primera cosa. Segunda, el nivel de desarrollo de Alemania Oriental es más o menos igual a un poquito detrás de España y Italia, o Italia y España. Como región sería 14, rango 14 sí, una orden de potencia económica en Europa. Y entonces comenzamos con una productividad que era más o menos un tercio de lo que tuvimos en Alemania Occidental.
pero la productividad es solamente un elemento, ¿no? Claro que hubo muchos atrasos en el campo del medio ambiente, por ejemplo, que tuvimos que comenzar con prácticamente cero porque no había tratamiento de desaguas y de basura y había vertederos libres como lo tuvimos en los años 50 quizás en Alemania Occidental y muchas otras cosas. Entonces lo que se alcanzó es verdaderamente un milagro económico y los ingresos disponibles son a más o menos 80 y algo % en términos de ingreso per cápita, PIB también por cápita es un poquito menos, somos al 70 y algo %, entonces falta un resto, ¿no? Pero hay diferencias dentro de Alemania Oriental, hay diferencias también en Alemania Occidental entre varias regiones. No es un fenómeno de desigualdad Oriente versus Oriente. Hay incluso diferencias positivas para los alemanes orientales. Por ejemplo, los jubilados tienen un promedio de sus pensiones más altos que en el promedio de Alemania Occidental, porque allá normalmente ambos tuvieron que trabajar, no por decisión propia, pero era el sistema. Y en Alemania Occidental no era tan normal que en una pareja dos trabajaron y que las mujeres tuvieran también una participación en la vida económica más baja que en Alemania Oriental. Entonces hay campos en que también hay una situación mejor en Alemania Oriental que en el Occidente. Sí, la pregunta por qué tenemos este surgimiento de la izquierda y el surgimiento, el ascenso o reascenso de la izquierda es una cosa complicada en sí, porque tuvimos los viejos comunistas de Alemania Oriental, del Partido de Unidad Socialista, el SED, como se llamó, y restos de ellos formaron un partido y se unieron después con izquierdistas de Alemania Occidental. Y sí, se notó que los izquierdistas de Alemania Occidental eran más izquierdistas que los del otro lado. Y eso causó muchos problemas a ellos cuando se unieron y también en la elección de su liderazgo y no sé qué. Entonces no es un movimiento o un partido homogéneo, pero tienen avances que son significantes y al mismo tiempo tenemos una erosión de la socialdemocracia en Alemania, que es el partido más antiguo que tenemos y más prestigiosos de la historia, y fueron los únicos que votaron contra los nacionalsocialistas en 1933 contra la ley de empoderamiento de Hitler. Eso es algo preocupante. Y la otra cosa, estamos aquí en la conferencia de los liberales, que por ejemplo en Alemania se aniquilaron los liberales en el Parlamento Federal y ya no hay. Y se pensaba, primero después de la unificación, los socialdemócratas pensaban, ok, nosotros vamos a ganar más votos y eso es un evento que nos va a apoyar, y yo creo que los liberales también tuvieron sus esperanzas, pero no resultó. Claro que hay factores dentro de cada país, cada partido que contribuyeron a este desarrollo de personalidades, de problemas programáticos, no sé qué. Pero hay un ascenso de la izquierda y yo diría que tenemos ahora una situación que tiene más a la izquierda que al lado liberal conservador. Algunos hablan de una mayoría estructural y vemos experimentos como en el estado de Turingia, que por la primera vez un jefe de gobierno sí está en la perspectiva
un jefe de gobierno del partido La Izquierda. Y había una controversia hace pocos días sobre esto muy fuerte, porque nuestro presidente Gauck, que tiene un pasado que ustedes conocen, ¿no? de la resistencia en la RDA y en el movimiento de liberación, y tiene unos puntos de vista muy, muy claros y los exprime públicamente, y él exprimó su preocupación por eso, y fue atacado por algunos socialdemócratas, y claro que por la izquierda misma. Y tuvimos el incidente en el Parlamento Federal, donde nuestro presidente del Parlamento, Norbert Lammert, que es una persona, digamos, no solamente de altísima inteligencia y de un talento retórico enorme, pero también una persona con una ironía muy fina, y él invitó al cantor, wie heißt er nochmal, jetzt komme ich nicht drauf, die Deutschen. Bitte? Biermann, Rolf Biermann, el cantor que el régimen de Alemania Oriental sí, expatrió, ¿no? Sí, le quitaron la nacionalidad, como ellos lo llamaron, y él es un ferviente crítico de los izquierdistas hoy en día, y el presidente del Parlamento del Bundestag lo invitó para la fiesta del aniversario de la caída del muro en el Bundestag. Y él hizo no solamente uso de la canción, pero también de la palabra, y dijo que allá en la izquierda, o aquí, están sentados los restos de este animal espantoso, ¿no? del comunismo, y eso causó, claro, que un escándalo tremendo, y después también una discusión. También tenemos la discusión sobre la pregunta si la República Democrática Alemana, la dictadura comunista, era o no un Estado de Derecho, que para mí es digamos, una non pregunta, pero sí, eso se discuta, y los izquierdistas tienen muchos problemas en considerar que no era un Estado de Derecho. Claro que hubo un sistema de justicia y había leyes y no sé, todo eso, pero eso no constituye ya en sí mismo un Estado de Derecho. Entonces hay muchas discusiones que enfocan también este partido de la izquierda, ¿no? Que yo describí antes un poco como es en el momento. Pero la pregunta es verdaderamente por qué yo no tengo una respuesta, ¿no? ¿Por qué eso pasó? Porque el liberalismo no tiene más fuerza, porque el Partido Socialdemócrata tuvo esta caída enorme, ¿no? hasta resultados históricamente bajos, y ahora tenemos de nuevo una gran coalición, que en el pasado siempre, en la primera gran coalición, eso favoreció a fuerzas, sí, a ambos lados, no extremistas, pero extremas, y eso también puede ser el caso ahora, ¿no? Yo espero que no, pero siempre si hay una coalición de este tamaño entre los partidos más grandes, fuerzas y la fuerza de la oposición es muy débil. Entonces eso puede producir sí, fuerzas extremistas. Tuvimos la experiencia con nuevos partidos como los Piratas, que también fueron una expresión de descontento con los partidos tradicionales, yo creo.
Y ahora con la alternativa para Alemania, como se llaman, que es también una expresión de descontento, diría, de cristiano-demócratas, también yo diría de algunos liberales, pero también de otros partidos. Y este movimiento está en ascenso al mismo tiempo que ya no tenemos una representación del Partido Liberal en el Parlamento Federal, que lo va a hacer muy difícil para el partido la sobrevivencia, porque ya no pueden, digamos, mostrarse en los debates más importantes del país con figuras prominentes a nivel federal. Eso es una situación que es preocupante. Al mismo tiempo, por ejemplo, también en Hungría vemos que un viejo socio de los liberales se ha convertido sí, en algo diferente, ¿no? Y en el mismo... to say the least. Y entonces eso muestra de nuevo que frágil sí, los procesos de democratización son. Y Alemania sí es el país que tiene la experiencia histórica como una democracia se puede convertir en una dictadura. Y salimos dos veces de dictaduras, una vez después de la Segunda Guerra Mundial, sí, con la derrota, que también era una liberación, y después la segunda vez en 89, 90, con la derrota del comunismo. Entonces tenemos esta experiencia, pero también tenemos la experiencia cómo por la debilidad de las fuerzas democráticas, fue posible el ascenso de Hitler y de los nacionalsocialistas. Y por eso creo que hay sí, una situación preocupante en algunos aspectos. Felizmente en Alemania no tenemos un ascenso de los extremos de derecha al Parlamento Federal. No tenemos ninguna representación de ellos, felizmente. Y entonces el voto a nivel federal es, sí, en Alemania es todavía muy bueno en este sentido. Sergio, ¿puedo? Rápidamente, tenemos 5 minutos más. Ok, muy brevemente, embajador. Muy interesante ambas exposiciones. Yo no sé si es una pregunta, pero déjeme hacer un comentario para que usted comente. Dada su experiencia en el este de Asia, mi experiencia allí es que en Vietnam y en China nadie toma en serio el marxismo. O sea, no se lo considera un disparate. O sea, se lo usa para estar en el poder, pero es un disparate. Lo que a mí me preocupa, porque tiene mucho que ver con el problema de Latinoamérica, en Europa, es que no solo Die Linke es el Partido Comunista en Alemania, sino yo veo, quizá por la cercanía cultural, con más alarma Podemos en España. O sea, un grupo cuyo modelo de referencia es el chavismo venezolano. Si no hay una calamidad más grande que la que ha pasado en Venezuela, ¿cómo eso en un país culto como España puede prosperar? Y cómo en un país que ha vivido las tragedias de Alemania, los agentes de la tiranía prevalezcan y se crean el cuento del marxismo. Es decir, en Asia, mi comentario es, en Asia nadie toma en serio eso. O sea, yo alguna vez conversando con los dirigentes vietnamitas, yo preguntaba por qué eran marxistas, y me dice, miren, no lo somos, es mentira eso, no hay más remedio. Si no usamos este aparato no tenemos el poder, así que déjese de jorobar, eso no funciona. Digo, dicho en privado, no en público. Una reflexión sobre eso. Sí, bueno, para aportar una información que yo creo que es interesante. En el año 93 tuve una larga conversación con Alexander Yakovlev. Yakovlev era el cerebro de Gorbachov, el hombre que convenció a Gorbachov de las virtudes de la perestroika y de la glasnost. Tenía su despacho enorme, el despacho de que había sido de Suslov, era el que él ocupaba todavía. Me contó 3 cosas interesantísimas. Yo le pregunté lo mismo, ¿por qué
cayó el comunismo y por qué Gorbachov accedió a todo lo que vino después. Me dijo, bueno, hay una cuestión de carácter psicológico. Mikhail Gorbachov detestaba la violencia. No era Stalin, no era Brezhnev, no se sentía bien en el papel de mandar al ejército a ametrallar a la gente. Eso es yo creo que es un detalle muy importante. En segundo lugar, una cuestión económica. Todo lo que hicieron le fracasó. Ellos empezaron por desempolvar una reforma que venía del zarismo. El zar, el último zar, tenía la superstición de que los problemas de Rusia se derivaban del alcoholismo. Y en eso lo fusilaron y se acabó la familia y qué sé yo. Ellos revitalizan esa idea y lo primero que hacen es tratar de evitar el alcoholismo. Entonces lo que acabaron es que en cada casa de un ruso había un alambique y estaban destilando alcohol, como siempre sucede. Es decir, le fracasaron todas las cuestiones económicas. Y el tercer elemento, yo creo que era hasta más importante. Prevalecía en ese momento en Rusia la idea de que había que salvar a Rusia del peso de la Unión Soviética. Por eso, una de las primeras cosas que hace Gorbachov es notificarle a los nicaragüenses que se acabó la ayuda. Notificarle a los cubanos que van a ir reduciendo la ayuda poco a poco. Quitarse de arriba a los etíopes. Y además empezar a pensar en que había que cancelar a los países de Europa Oriental porque estaban colgados del presupuesto ruso o del presupuesto soviético. Hay una anécdota tremenda de Jaruzelski que está mal catalogado porque Jaruzelski parece como un hombre que cedió, ¿no? Jaruzelski intrigó para intentar que los soviéticos metieran las tropas del Pacto de Varsovia y acabaran a sangre y fuego. Pero le pedía a la Unión Soviética 40.000 toneladas de carne previamente para que el Ejército Rojo repartiera las 40.000 toneladas de carne. Entonces una de las cosas que le dijo Gorbachov es: tenemos 40.000 toneladas de tanques de guerra, pero de carne no tenemos, no hay manera. Entonces la combinación de todos esos factores provocaron el descalabro final. La conversación termina con una pregunta que le hago yo. Le digo, bueno, y al final, ¿por qué pasó todo eso? Y la respuesta fue conmovedora, pero fue además con tristeza por parte del tipo. Me dijo, bueno, porque descubrimos que el comunismo no se adapta a la naturaleza humana. Le digo, son 70 años para averiguar. Pero en fin, esa fue la conclusión final de la historia. Bueno, me han pedido que tratemos de terminar a tiempo porque ha sido un día muy largo. Sé que todavía hay algunas preguntas y vamos a tener todavía un cóctel para recordar la caída del muro de Berlín hace 25 años y una cena, de manera que podremos seguir conversando, pero he estado tratando de terminar en el tiempo en que me han pedido. Yo quiero agradecer, por supuesto, al Instituto Libertad de Panamá, Sir Spearpoint, a Relial, a la Fundación Friedrich Naumann, el que nos hayan tenido aquí, que nos hayan permitido recordar lo sucedido hace 25 años y además ofrecer una advertencia para lo que puede ocurrir en los próximos 25 años en nuestros países. Muchísimas gracias por la atención que nos han prestado.